Bueno, y preguntarles acerca de, bueno, si estuvieron viendo, cómo fuimos organizando el tema de, por lo menos pensar, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de política, qué es la política en principio, y bueno, mirar esa perspectiva moderna que de algún modo nos constituye, pero también pensar todas las críticas de lo que podríamos llamar, entre comillas, posmodernidad o tardomodernidad o transmodernidad, si ustedes quieren. Pero lo importante era ver cuáles eran las discusiones, ¿no? Las discusiones históricas, incluso en la antigüedad, si tenemos que hacer ahí como trazar una línea diacrónica en términos de qué es la política, bueno, vamos a decir que se inicia en la discusión, ¿no? Filósofos contra sofistas, extranjeros contra atenienses, eh, continuadores de la cultura clásica versus el grupo de los filósofos, ¿no? Bueno, de algún modo ahí ya empieza el disenso, la discusión, ¿no? La discusión por el reparto, como dice Rancière. Por eso me gusta mucho ese texto de Rancière en el que habla de la discusión, que el mundo de lo político no hay consenso, ¿no? Por eso critica tanto a la sociología. No existe el consenso, porque siempre va a haber por detrás una ideología. Lo interesante de pensarnos como seres ideológicos, creo que es eso, ¿no? La posibilidad de mantener la escucha hacia quien piensa distinto, porque de ese modo por ahí podemos evitar un poco los anteojos, ¿no? La ideología nos pone en un camino, pero al mismo tiempo nos pone unos anteojos por medio de los cuales nos cuesta mucho trabajo comprender la postura opuesta, ¿no? Pero es lo maravilloso del mundo de lo político, ¿no? Insisto con esto, de distinguir lo político de la política, que no lo ponen en el mismo nivel todos los autores. Por eso también hay que tener en cuenta que Rancière llama la política a la unión entre los que representan al mundo de la sociedad política, por llamarla de algún modo, en vínculo con esa otra política que él llama policía, ¿no? De algún modo hay ahí un encuentro entre la política y lo político, ¿no? Entre la policía y la comunidad, por llamarla de algún modo. Eso desde el punto de vista de Rancière, ¿no? Para tenerlo en cuenta, les dejé 10 tesis sobre la política, un material bastante críptico que, bueno, cuando tenemos clases presenciales, lo desarmamos un poco en el aula. En esta oportunidad no vamos a poder hacerlo, pero bueno, una vez que lean ese material, podemos seguir dialogando al respecto. Y les dejé también la perspectiva política de Dussel, ¿no? Que tiene una mirada bien nuestroamericana, tiene una mirada no opuesta a la de Rancière, porque está pensando en el reparto también, ¿no? Hay una necesidad de reparto, hay unos grupos que sufren por la ausencia de materiales, por la ausencia de acceso a la cultura, acceso a la salud, acceso a la vivienda. Y esos grupos sufrientes, por llamarlos de algún modo, eh, estuvieron históricamente ausentes en esa discusión por el reparto, ¿no? De ahí que me gusta esa imagen de la discusión por el reparto, ¿no? Hay cosas, no solo materiales, sino también simbólicas, que precisan una discusión de igual a igual por el reparto. Y de ahí surge esto de, bueno, computadoras por el conectar igualdad, eh, ley de matrimonio igualitario, ley de interrupción del embarazo, bueno, ahora no se me ocurre, ¿no? Pero hay tantas leyes eh, que se aprobaron cuando
cuando aparentemente la discusión por el reparto se hace un poco más amplia, que parece que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Más allá de que obviamente cuando hablamos de lo político seguramente vamos a estar no solamente con una ideología, sino en nuestro caso, eh, acompañando un proyecto político, ¿no? Yo creo que más que una militancia partidaria, es algo así como el acompañamiento a un proyecto político. Y un proyecto político que uno acompaña desde sus propias convicciones, ¿no? Insisto en esto, que espero que nadie se sienta agredido o agredida por por las convicciones que cada uno tiene, ¿no? Eh, Estamos abiertos y abiertas a escuchar otras voces. Marina, ¿querés hablar? Sí, toqué algo y ahí está. Sí, no, quería decir esto porque sucede mucho, sobre todo en nuestra profesión como docentes, que muchas veces estamos juzgados por eso. O sea, de repente yo doy política y ciudadanía, y yo siempre me represento esa cuestión. Si a mí mis alumnos, mis alumnas me llegan a preguntar a quién voté, o una simple conversación, si yo de repente expreso a quién voté, puedo tener un conflicto tremendo. O sea, ya, por ejemplo, en el colegio donde doy clases, han enviado una carta así de larga y sacaron a un chico porque decían que la gente de sociales, o sea, y en eso entro también, estábamos adoctrinando y simplemente estábamos hablando de política y estábamos expresando cuestiones que tenían que ver con procesos políticos dentro de la historia y del marco de la historia argentina. O sea, no era adoctrinar a nadie, estábamos hablando de dictadura. Digo, entonces en esos términos es muy difícil trabajar también, porque igual ya lo asumí que iba a ser muy difícil, así que como que no sigo adelante, por eso creo que también sigo adelante, porque es difícil. Pero también nos pasa esto, muchas veces estamos de alguna manera presionados todo el tiempo por la situación de no poder expresar. ¿Y qué tendría de malo si yo diría, por ejemplo, no sé, que voté al Frente de Todos, o por ejemplo que voté al PRO? No tendría nada de malo, se supone. O que un alumno o una alumna, por ejemplo, me han entregado trabajos hace poco que iban con otra orientación, ¿no? Tenía que ver con la presencia del Estado en la vida de una persona. O sea, todo lo que nosotros estamos hablando sobre el Estado, sacarlo de la cuestión dura y pasarlo a la cuestión práctica en la vida de alguien, ¿no? Lo que significaba que nació en un hospital, que se vacunó, que cumplió determinadas cuestiones. Bueno, estaba orientada en esa temática, en esa problemática. Y la idea era precisamente que mis alumnos pudieran entrevistar, no quiero aburrir a nadie con esto, que pudieran entrevistar a alguien de su entorno, ¿no? A esos fines, y en esa biografía interceptar estas cuestiones del Estado. Y una madre se ve que con ganas, ¿no? Habrá dicho, le voy a decir esto a la profesora de política. Y puso un párrafo que se notaba que estaba saliendo de ella, que no era mi alumna hablando, que decía, ahora el Estado se usa solamente para mantener vagos. Se ve que le habrá dicho a mi alumna, poné esto. Y obvio que el trabajo estaba aprobado, porque la chica había identificado eso, independientemente de ese párrafo, que la verdad no tenía mucho que ver, pero que está, digo, no puedo decir nada con respecto a eso, ni le puedo decir, borrame esto, que tu mamá acá digo, pero nos pasa todo el tiempo eso, que estamos como no sé si es la cuestión igual el conflicto a mí me encanta, pero digo, se arma como una cosa de agredir al otro y decirle, yo le voy a decir esto a esa profesora, que ahora son todos vagos. Te quedas como, yo me quedé helada, no lo podía creer, pero tampoco entiendo esto de que nos tengan que encasillar todo el tiempo, como que somos, no sé, salimos de un huevo y no estamos intermediados por nada. Nada, eso, perdón, muy largo. A colación de lo que decía Marina, una cosita cortita, que hace unos años atrás, con el caso de Santiago Maldonado, en las escuelas secundarias, había desde
desde el gobierno, había una bajada de línea muy importante acerca de no hablar de ese caso, por lo que decía Marina recién, y los padres, realmente, un sector por lo menos de la comunidad integrada por los padres, había cerrado filas en torno a eso, y si a vos se te escapaba, o los estudiantes creían que vos te estabas refiriendo al caso Maldonado, te llamaban por teléfono en el momento, desde la dirección, y estaban los pibes esperando, con el teléfono celular en mano, esperando que vos te refieras, aunque, o ellos creer que vos te estabas refiriendo a eso, para mandar inmediatamente mensaje de texto y denunciarte. Fue una época compleja esa. Estábamos realmente en el ojo de la tormenta. Bueno, a mí me pasó. No estaba hablando de Maldonado, estaba hablando de otra cosa, no me acuerdo de qué, y una niña secundaria mandó mensaje a la madre llamó a dirección, el director me llama a mí y me pasa con la madre, y la madre me empieza a cuestionar mis prácticas. Insólito. Cosas que Yo le creo puse que no un pasan, nombre a que no sigan pasando. Ahora creo que es, en menor medida, las discusiones están en torno de los términos en que se puede discutir, pero ese momento, hace unos años atrás, fue álgido, fue muy complicado. Yo le Sí, puse Nico. un nombre a eso que contaba Marina y que contás vos. Nosotros hace ya unos cuantos años vivimos en el país del eterno Boca River, porque o sos de Boca o sos de River. No o sea, no podés pensar distinto porque no podés tener pensamiento crítico. O sea, se llegó al punto donde se crearon dos estereotipos. Si pensás de una forma, la gente que te escucha hablar ya te crea un estereotipo y dice, no, este piensa así, 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 así. Y no, por ahí coincidís con algunas cosas, con otras no, y con otras cosas de otro grupo político y con otras no. Entonces yo creo que el gran problema que tenemos hoy en Argentina es ese, lo que está contando Mari, lo que está contando Rafael. Es un Boca River y si estás de un lado, no podés estar del otro ni tener ninguna idea del otro. Y se ven reflejados mucho en las redes sociales. Yo creo que las redes sociales reflejan mucho. Y si vos te metés, por ejemplo, en Twitter, el otro día pasó un caso de que alguien del PRO había citado una idea del otro frente político y ya todo el mundo salió a atacarlo diciéndole que por qué tenía que estar de acuerdo con eso. Entonces yo digo, ¿y el pensamiento crítico dónde quedó? Ya está. O sea, si vamos a quedarnos que o pensamos de una forma o pensamos de otra, está mal. La idea es sacar lo mejor de cada lado y utilizar lo que sirva, y lo que no sirva dejarlo de lado. Entonces, es increíble. Sí, pero el problema más grave igual de esa discusión es el poder que tienen los medios de comunicación, ¿no? De ir de algún modo formando la opinión. Y en el fondo creo que está esa vieja idea de la neutralidad política que no existe, no existió ni existirá, ¿no? Desde ese lugar, si mantenemos vagos, son de algún modo personas que tienen derecho, ¿no? Tienen derechos que se los otorgó el Estado por compromisos internacionales, el Estado en el sentido del gobierno, y, y nadie sale a discutir los desfalcos que han hecho, no solamente a los más pobres, sino a los que más tienen, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde nos vamos a poner a discutir seriamente, ¿no? De cómo administrar un Estado? Hay que escuchar todas las voces, lo cual es muy difícil, pero además me parece que esta idea platónica de que muchas veces la ignorancia es la que hace padecer al mundo de la política, es muy cierta, ¿no? La ignorancia en el sentido de que la ideología
tapa la posibilidad de la crítica, ¿no? Y estoy hablando de los dos bandos, ¿no? Porque hay cosas que son indefendibles, que no se pueden defender, para ninguno de los dos lados, ¿no? No sé, yo estuve hace unos 10 días creo, que vengo recibiendo, me río, ¿no? Obviamente, que vengo recibiendo críticas de colegas por los dichos de Alberto Fernández, de los que bajaron del barco, ¿no? Entonces digo, bueno, uno se puede equivocar, ¿no? Se equivocó, pero se equivocó porque hay algún pensamiento por detrás que él mismo se considera bajado del barco, ¿no? Pero bueno, son cosas que están ahí, ¿no? Que están para discutirse, que están para reírse de los memes. Hay tantos memes tan interesantes que me parece que es el momento de poder utilizarlos, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que tener esa discusión, ¿no? Y a mí obviamente que se me va a escapar la convicción política, porque no la puedo ocultar, aunque no hable con nombres y apellidos, no la puedo ocultar. Yo quiero un país redistributivo, yo quiero un país en el que cada quien acceda a los derechos que tiene porque se los ha otorgado la ley, ¿no? Y también quiero un país en el que exista una justicia justa, ¿no? No una justicia que inventa, para ninguno de los dos lados, insisto, para ninguno de los dos lados. El problema más grave lo tenemos ahí, lo tenemos en el ámbito escolar, si ustedes quieren, ¿no? Porque es un ámbito en el que interviene mucho la familia y no está mal, está bien que intervenga la familia. El punto es cómo logramos dialogar a partir de ese disenso con esas familias que en muchas ocasiones, insisto en esto, están muy orientada por lo que dicen los medios. Y estaba escuchando, obviamente uno escucha a los medios con espíritu crítico, pero estaba hablando, no me acuerdo cómo se llama el que conduce el noticiero de la noche de Telefe, defendiendo el tema de la ciencia, ¿no? Defendiendo qué bien cómo la ciencia en poco tiempo produjo vacunas para salvar a la humanidad. Eso no es espíritu crítico, eso no es mostrarle a la gente otro panorama, porque la ciencia produjo vacunas que cobran, que hay laboratorios en el medio, pero además produjo vacunas para un virus que la misma ciencia produjo, ¿no? Entonces, si alguien que es un comunicador social y que de algún modo está en el medio, porque no suele ir, por lo menos en él, ¿no? En la partener sí se nota su posicionamiento político, pero en él no. Me extrañó esa falta de espíritu crítico acerca del mundo de la ciencia, ¿no? La ciencia también tiene ideología, la ciencia también tiene política. Y desde ese lugar la ciencia puede salvar vidas como las puede aniquilar, ¿no? Y la ciencia tiene por detrás una cantidad de empresas que son las que quieren ganar dinero, ¿no? No hay guerras bélicas en estos momentos, o hay pocas, entonces no hay modo de vender armamentos. ¿Qué hay que vender entonces? Vacunas, ¿no? No sé, esto también es política. Hablar de ciencia es política, hablar de educación es política, hablar de trabajo es política, hablar de protección es política. Y desde ese lugar me parece que es muy importante adoptar la posibilidad del sentido crítico. Ahora, ¿qué estamos haciendo si desde la escuela no comprendemos que necesitamos esa mirada crítica, ¿no? La seducción de la barbarie
Digo, la seducción por la barbarie es una seducción que nos ha atravesado desde que somos un Estado, desde que somos nación, ¿no? Ahora, hay una historia traicionada desde el inicio, ¿no? Hay una traición a la historia en términos de que se cuenta una historia que parte de un hecho, pero parte de un hecho interpretado, ¿no? Parte de hechos interpretados. Dependiendo quién es el historiador o la historiadora, vamos a tener una mirada particular sobre esos hechos. Y la grieta entonces, si ustedes quieren, está ahí, en el inicio, en el origen. Unitarios y federales, ¿no? De ahí, desde ese primer momento, ya tenemos una grieta profunda, y es una grieta política. Entonces, ¿por qué evitar la posibilidad de formar a una juventud crítica en ese sentido? Porque de todos modos, cuando hay un padre o una madre que dice que estamos adoctrinando, también estamos adoctrinando para el otro lado. Entonces, la teoría, las teorías son doctrinas. Las teorías adoctrinan. Y van a seguir adoctrinando en la medida en que no formemos espíritus críticos, ¿no? en la juventud. Desde ese lugar hay una gran batalla que tenemos por delante y que en algún momento habría que intentar resolver. Pero hay un problema más grande todavía, ¿no? La formación docente. La formación docente de las escuelas normales, que todavía existen algunos docentes egresados de esas instituciones, y también la formación docente igual, la que se hizo en el terciario, porque hubo como un circuito, ¿no? Ahí en las formas de educar, en las formas de formar, valga la redundancia, ¿no? Y esta, ¿cómo llamarla? Reproducción de una teoría que se oculta tras la bandera de la neutralidad, hace mucho daño, y hace mucho daño para los dos lados, ¿no? A mí me parece que uno puede usar la metáfora también para pensar la política del patriarcado, ¿no? El patriarcado hace daño a las mujeres, a otras orientaciones sexuales, pero más daño le hace a los varones, que tienen que demostrar que son machos, ¿no? Eso pasa en la política. Hay una doctrina de neutralidad que es parecida a la doctrina del patriarcado, ¿no? Hay que formar el macho, hay que formar en una historia neutral, algo que no existe, no existió y no va a existir. Entonces me parece que es un diálogo que hay que darlo al interior de las instituciones educativas primero, diálogo que lamentablemente es complejo, porque al interior de esas instituciones hay mucho de este adoctrinamiento de la neutralidad. Así que comprendo ese lugar. Bueno, no quiero que esto se transforme en un monólogo. La veo ahí a Marina haciendo sí, sí, no, no, sí, sí. Está con una gana de decir algo. No, porque varias cosas quería decir, pero no me quiero ir por las ramas. Pero sí, hay como un aplausómetro con esa pretendida neutralidad que no es tal en los espacios académicos. Cuando te metes en alguna, sos señalada. Yo, no sé, lo compartí en las narrativas, pero cuando surgió a través de una iniciativa de mis propios alumnos de generar el centro de estudiantes, reflotar el centro de estudiantes para este año, nosotros en el grupo general del colegio somos cerca de 90 personas más o menos. Yo propuse la idea de, bueno, vamos a tener que abrir los espacios nosotros, porque no es como hace años atrás que los pibes pasaban por cada aula y trataban ¿no? Tenían el espacio, profe, podemos pasar a hablar del centro estudiante, bueno, no sé. Ahora ellos necesitan sí o sí nuestra aprobación de los enlaces, que nosotros dispongamos de esa posibilidad de la palabra, de que ellos puedan acercarse a los demás. De esos 90 que somos en general, yo creo que no contabilizo ni 12 de los profesores que
dimos los espacios para que los pibes pasaran? 12, de 90. Si yo me pongo, si hago estadística netamente, es una tristeza. ¿Es mejor que nada? Sí, obvio, es mejor que nada. Pero esas 80 otras personas que creen que, no sé, no haciendo nada, no están haciendo algo, están tomando una decisión sobre los derechos de los pibes, nada más y nada menos. Digo, en esa pretendida, ¿no? Como, bueno, yo no existo, yo vengo acá, digo lo que, tipo empresarial. Eso es lo que a mí más me asusta de la escuela, que se está convirtiendo en una empresa. Y eso me parece que nos tiene que encender las alarmas, porque no somos una empresa. No nos tenemos que manejar con esa lógica. Digo, lo considero yo así, ¿eh? Tal vez es utópico lo que digo, porque después los hechos me demuestran que me termino agarrando la cabeza, pero me aterra pensar en esa cuestión. Sí, Marina, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El ámbito educativo no puede ser una empresa, pero tiene esa lógica del consumo, ¿no? Del que consume un servicio y desde ese lugar reclama por la calidad del producto desde su propio punto de vista, ¿no? Lo cual parece tremendo, pero no sucede, sucede mucho más en la escuela secundaria, pero sucede en todos los ámbitos, incluso en la universidad. No estoy hablando de Quilmes, obviamente, porque lo cierto es que en Quilmes hay, por supuesto, mucha libertad. Libertad para los dos ámbitos, ¿no? Para las dos posibilidades, para unitarios y federales, si ustedes quieren, para no mencionar ningún partido político, que son los menos, en algunos casos, también es cierto, pero bueno, la idea es la posibilidad de que haya unos espacios de libertad, ¿no? Para poder expresar ideas. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene algún tema con la bibliografía, con el trabajo práctico que tienen que entregar mañana? No sé. Sí, otra vez yo. Nos estamos agarrando la cabeza con Verónica. O sea, un poco ya arrancamos a pensarlo, pero la verdad que cuando nos dimos cuenta que era mañana, te digo que nada. No, si bien sabemos por dónde queremos ir, no sé si lo puedo compartir por dónde queremos ir. ¿O no? Ustedes quieran. Bueno, porque en principio pensábamos como introducir estas nociones sobre las dos posibilidades que se nos presentaban e inclinarnos por la que creemos nosotras y tratar de dialogar con el trabajo anterior, más allá de que retomamos autores, pero como el trabajo anterior tenía un claro posicionamiento nuestro con respecto a sobre todo la parte de lo que era la conclusión, nos pareció importante retomar algo de eso y hacerlo como dialogar, no solo con el problema que compartiste, sino además con algunos autores que nos señalamos como los que nos parecían los más, o por lo menos los que sentíamos, qué sé yo, Maliardi creo que es uno, Andy. bueno, Dussel, ¿cómo? Maliandi, dije mal, ¿no? Melich, bueno, hay algún Nietzsche, creo que vamos a retomar algo de ahí también. Pero lo que te quería, no sé si es posible, pero ¿hay posibilidades de tirarlo un poquito más el plazo o no? Si no, Del no. tercero ya, hoy cerraríamos la unidad 3 y ya para la semana que viene les voy a dejar las consignas para el tercero. Yo no tengo ningún problema en estirarlo unos días más, pero se les van a juntar porque no nos queda mucho tiempo. Nosotros a mediados de julio tenemos que estar finalizando con la elaboración del micro taller. Y entonces yo la semana que viene ya tengo que arrancar, aunque sea con algunos temas básicos para que programen el microtaller. Y ya les tengo que dejar
el TP de la política. A ver, ¿cuántas parejas pedagógicas están en condiciones de entregar mañana? La mayoría, Marina. La mayoría, listo. Perfecto. No, nosotras, está bien. En todo caso, si ven que no pueden, esperaremos, pero ya les digo, el problema va a ser para ustedes que se les va a juntar con el próximo trabajo práctico. ¿Sí? Ya saben que si no están de acuerdo, ponen la perspectiva de cada uno, ¿no? Esto es lo rico del disenso. No nos pusimos de acuerdo. No, nos También pusimos de acuerdo, Nos pusimos bueno. de acuerdo. Ya está. No, lo tenemos que arrancar nomás y ya creo que sale. ¿Puedo hablar un cachito? Creo que es lo que más cuesta, Marina, arrancar, porque a nosotras con Jenny nos pasó lo mismo. Estuvimos toda la semana para arrancar, y arrancamos creo que ayer, y ahora estamos al revés, que no nos van a alcanzar las 3 hojas, o sea que no sabemos cómo achicarlo. No. Pero una vez que arrancás como que fluye, no sé cómo explicártelo, porque también ponernos de acuerdo no nos costó, esa parte estábamos seguras, pero que teníamos que ver qué bibliografía usábamos para empezar a explayar. Y nosotras somos de, bueno, con el trabajo anterior de escribir cada una por su lado, después empezamos a unir y toda la cosa, y fluyó, no sé cómo decírtelo. Así que una vez que empiecen a escribir, creo yo que les va a pasar exactamente lo mismo, porque de verdad nosotras empezamos a escribir ayer. Así que para que te des una idea, y vamos, o sea, estamos ahora pensando en el hecho de si vamos a tener que achicar. Así que después seguramente les pase lo mismo. Creo que en el otro, al tener una amplitud, bueno, el otro me resultó un poco, no sé si más sencillo, pero me parece que sentía que había tanto para decir. Y en este nos pasó al revés, que no sabíamos cómo decirlo. Y una vez que empezamos a escribir, también usamos el texto de Maliani y nos gustó mucho su postura, nada, empezó a salir todo. Uy, a nosotros nos pasó al revés. En el otro, la verdad que no entendimos muy bien la consigna, digamos, no respondimos muy bien, hicimos como una síntesis. Y en este, la verdad, enseguida, che, ¿qué te parece? Y dijimos, bueno, al toque pudimos ponernos de acuerdo y encima pensábamos en los mismos autores, la misma, todo. Así que me resultó muy buena esta dinámica. Bien. Yo opino como Teresita, es una dinámica buenísima. El problema es genial, cuando hablábamos con Noé, dijimos, ¿qué harías vos? ¿Y qué haría yo? Entonces, no, pero si hacemos esto, pasa esto, y si hacemos lo otro, pasa lo otro. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo correcto, lo moralmente bueno, lo moralmente malo? De hecho, ella le preguntó a familiares de ella, yo le pregunté a familiares míos, a mí por lo menos me dijeron, no sé, yo no sé qué haría. Y yo le dije, yo tampoco sé qué haría. Pero, es para mí lo más difícil es tomar la decisión. Una vez que tomás la decisión, ya después, cuando lees Sí. los textos, ya sale solo. Por ejemplo, nosotros lo vamos a fundamentar puntualmente con el texto de Echeverría y la felicidad, que creo que ahí puntualmente es genial basarlo en eso, y ahí creo que entendí una frase que usted dice siempre cuando terminamos la clase, porque yo no la entendía, cuando usted dice, sean buenos y felices, y si no pueden ser buenos, sean felices. Yo dije, ¿qué me está diciendo? Que sea malo, pensaba yo. Entonces, no, de verdad, entonces, cuando leí eso dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Somos buenos y felices? Y si no podemos ser las dos, ¿qué somos? Bueno, vamos con Echeverría entonces. Entonces creo que eso es buenísimo, fue un dilema bárbaro, a mí me encantó particularmente. Bueno, me alegro. A mí me pasa, Marina, que es como dicen los compañeros, que, mira, lo que dijiste hace un rato, ahí cuando empezamos la clase tuviste una ponencia acerca de la educación, la política y esas cosas que, y si tenías que transcribir eso que dijiste, ya tenías 3 carillas, 4, 5, y no citaste a nadie todavía. Decí lo que pensás y vas a ver cómo lo que leíste se te va presentando solo, o como marca de autoridad o como contraste, pero te va apareciendo. Y eso es algo que yo le reconozco, lo digo públicamente, le reconozco esta materia. Yo
esto de ponerme a escribir las narrativas, creo que lo había dicho la otra vez. Es un ejercicio que al principio no entendía, pero que me terminó gustando. Tengo serios problemas cuando escribo. Pero también me siento, no sé si les pasa a ustedes, no me siento condicionado, me siento que si me mando, que si escribo mal, puedo equivocarme, no me siento en ese sentido reprimido, decir, bueno, lo hago. Me dice que está mal, pero no siento que es constructivo, no, como se dice, Destructivo no, buscamos eso. construir. No queremos destruir. La verdad es que han salido cada narrativa que son dignas de comunicarse, ¿no? De eso vamos a hablar después, para ver si están dispuestos y dispuestas a que se publiquen, ¿no? Me parece que hay un espíritu poético bien interesante. Algunos se tiran más a lo académico, otros son más poetas o poetisas, pero surgen cosas muy interesantes, ¿no? Y eso es lo que tiene de interesante, valga la redundancia, la narrativa, ¿no? Por eso es que tratamos de no ser tan académicos ahí. Y sí tenemos la parte académica en los trabajos prácticos, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo estoy muy contenta con las narrativas que leo, ¿no? Por ahí digo, para que se queden tranquilos y tranquilas, soy un poco rompe, ¿no? Soy bastante exigente, pero lo hago con esa intención, lo hago con la intención de que entre comillas, capitalicen y logren tener una narrativa más fluida y más legible, ¿no? Porque a veces cuesta la lectura. Si uno se solidariza con quien está leyendo, es como que le va a ir poniendo los condimentos de la gramática, que sí, está bien, son normas, pero son normas que tienen sentido, ¿no? Tienen el sentido de poder leer con tranquilidad, ¿no? Con fluidez, eso que está escrito. Pero el propósito está claro, digo. También está claro que están acelerados y aceleradas por el trabajo, por las materias, y entonces a veces uno no puede prestar tanta atención, ¿no? Bueno, nada, eso. La verdad es que yo me emociono con algunas narrativas, viajo por el mundo de la poesía con otras, así que, no, feliz con eso. Es una buena idea. Yo no lo digo, te soy completamente honesto. Yo soy divertido, no me gusta, pero es una buena idea, es una buena idea. Lo de las narrativas, y yo lo voy a replicar, perdóname, te voy a hacer copyright, pero... No, está muy bien, es la idea, digo, esto es algo que en realidad surgió con estudiantes secundarios, ¿no? Teníamos un proyecto de extensión en el que trabajábamos con educación en derechos humanos, con algunas de las convenciones, y resultaba muy difícil y sin sentido que se aprendieran esas normas. La idea era que se apropiaran del campo de la posibilidad de defender sus derechos. Y entonces empezamos a pedirle incluso dibujos o relatos, y salen muchísimas cosas desde ese lugar, ¿no? Desde los dibujos también, ¿no? Porque no sé, van poniendo sus ganas ahí en ese pequeño relato, aunque sea pequeño o grande, en ese dibujo, que no importa que sea un dibujo para una exposición de arte, es algo para tratar de comunicar los sentires, ¿no? Que me parece que es lo más importante. Así que, Rafael, adelante. Pasa un poco lo mismo cuando tenés que elegir una imagen. Yo empecé a hacerlas medio académicas, intentando en realidad, y después digo, tengo que buscarle la vuelta, porque siempre había algo que igual me gusta, me ayuda, que me corrijas, profe, porque uno nunca termina de saber. Entonces me gustó la dinámica. Y después siempre la profe me ponía, deja volar tus dedos. Y yo digo, ay, pero, o sea, para lo poético me daba un poco de vergüenza. Entonces empecé, bueno,
busco una imagen, empiezo a tratar de buscarle la vuelta. Y el otro día digo, ay, yo hice, o sea, con las 8 narrativas, digo, no puedo hacer lo mismo, encima leer lo mismo, la misma estructura de la misma persona todas las veces. Entonces hice la gran dejá volar los dedos, hice como una poesía. Ay, no, me morí o sea, no la leo de nuevo porque me muero de vergüenza. Y después digo, bueno, le gustó a la profe y digo, capaz va por ahí, tengo que de verdad dejar volar los dedos. Bien, me parece perfecto. Sí, cada uno busca su propio estilo después, ¿no? Pero bueno, vayan armando la bitácora, digo, porque para poder comunicarlo, vamos a ir armando la bitácora. Por eso les pido que pongan título, que pongan fecha. La bitácora es eso. O sea, porque Claro. yo le fui poniendo algunas, pero la última que vos me corregiste, me dijiste, no estás poniendo fecha. Y yo pensé en las anteriores que era una pavada poner la fecha, mirá qué error. Así que ahora le voy a tener que poner a esa la corrección de la fecha, en donde me inspiré. Me perdí con eso de la Aproximadamente. bitácora. Quería poner fecha, título y No, el pero nombre del la autor, sacás digamos. del campus, me parece, Marina, ¿no? La sacamos del campus, porque yo tampoco le pongo fecha, me olvidé. Sí, la pueden sacar, digo, después lo que vamos a hacer es un solo documento, cada uno de ustedes va a hacer un solo documento con las narrativas. Entonces, la bitácora es como un diario, ¿no? Una hoja de ruta, una cosa así. Por eso digo, un título, una fecha, como para... Y además eso les va a permitir ver cómo fueron, no modifiquen para esto, para comunicarlas sí pueden modificar algunas cosas, pero antes miren el proceso que se fue dando, ¿no? Cómo fue evolucionando ese relato. Eso es bien interesante de verlo, ¿no? Sí, perdón que interrumpa, yo hice eso en mi narrativa 7, que volví a mi primer narrativa, porque sentí ahí como una necesidad de hacer como una retrospección, y es re diferente cómo escribía al principio, porque encima la primera que no sé si a los demás les pasó, pero no tenías ni idea qué quiere la profesora que ponga. Y como que ahí salió la cosa y después uno las va recapitulando o un día las agarrás y por curiosidad volvés a leer y decís, yo escribí eso antes y ahora escribo esto. Es como que hay una evolución también dentro de las críticas, dentro de cómo uno se va sintiendo más cómodo también. Porque por ahí la primera, al menos yo, no sabía si estaba bien hasta que no tuve la evolución, porque no tenía idea de si lo que estaba haciendo era lo que usted esperaba. O sea, básicamente que respondiera a la consigna, ¿no? Pero después, cuando uno va leyendo las últimas, incluso hasta por ahí, a mí a veces me sorprende, porque digo, ¿cómo todas esas cosas, las palabras, ¿no? Cómo empiezan a fluir y cómo los textos, porque encima incluimos los textos, vos decís, bueno, estoy estructurado con el texto. No, al contrario, hay textos que te interpelan y te hacen pensar cosas que por ahí antes no hubieras pensado, básicamente. Tal cual, tal cual. Ahí tengo la manito de Irina, que parece que está en Lago Puelo o en algún lugar de esos en la imagen. No, ojalá. Estoy acá después de vacunarme el jueves, recién recuperándome de pararme. No sé si Nico les avisó, por eso me conecté tarde hoy. Sí, avisó Nico, sí. Sí, me dijo igual. Profe, ¿sabe que le quería? Primero le quiero agradecer por las correcciones, como dijo Teresita, que son de un gran aporte, porque gracias a eso podemos ir modificando y nada, aprendiendo. Siempre están geniales para mí. Y le hago una consulta. Yo en las primeras no le ponía ni fecha ni título. Les agrego esto, porque de eso no terminé de entender, para después armar la bitácora. Eso por el momento, para entregar, para que ustedes tengan esa bitácora armada, no modifiquen la narrativa. Ahora, si después vamos a armar algo así como una caja de herramientas, como me pidió Jimena Carreras, la directora de la carrera, Carreras do Allo. Ella está con ganas de armar una caja de herramientas o algo así, entonces en ese caso sí vamos a tratar de darle, de aplicar las normas del lenguaje, que no son matemáticas, pero que más o menos uno puede ir revisando, ¿no?
para subirlas a esa caja de herramientas. Pero eso para el caso de quien quiera hacerlo, ¿no? Pero por el momento no, la idea es que ustedes tomen la bitácora y vean esa evolución. Si ya la fueron viendo, por ahí no es necesario, ¿no? Perfecto, gracias, profe. No, de nada. ¿Quién más está con alguna inquietud? Hola, profe. Hola, compañeras y compañeros. Sí, a mí me pasa con las narrativas que las encuentro como una linda estrategia para después poder escribir en la vida misma, profe, o sea, para comunicarme con amigos, con familiares, para también tener en cuenta algunos aspectos a la hora de escribir un texto académico. Y la verdad es que me sorprendí bastante, me parece súper amorosa a la hora de hacer una devolución, porque me ha pasado en otros momentos de no sentir esa libertad a la hora de escribir, porque no siempre se genera el espacio, me parece. Así que nada, eso me gusta. El tema de que a veces siento que en una carilla no puedo terminar de concentrar capaz todo lo que tengo ganas de decir, pero me sirve para trabajos en donde está estricto esto de, bueno, son 3 páginas, o son 5, son 4, me obliga qué sé yo, a desarrollar una capacidad de síntesis. Eso sí me está faltando. No hay problemas. Por lo menos conmigo no hay problemas. Hay quien se pasa también de una carilla y no pasa nada. Digo, esto es dejar fluir los sentires y los pensares, y a veces no se puede cortar, Gloria. Digo, uno puede hacer el esfuerzo, pero a veces necesito decir la última palabra o la última oración, ¿no? Entonces, bueno, eso. ¿Qué más? A mí lo que me pasa con las narrativas puntualmente es que también me ayudan para los trabajos prácticos, porque cada vez que voy a escribir por los trabajos prácticos, voy a mirar las narrativas porque por algo escribí lo que escribí, por algo cité también lo que cité. Entonces voy a las narrativas, las vuelvo a leer y a veces a cositas que yo mismo saqué del texto para los trabajos prácticos. Entonces esas narrativas me sirven para también escribir los trabajos. Me es una herramienta más también a la hora de Sí, la idea es esa, la idea es que las narrativas le resulten útiles para los trabajos prácticos. Para mí, buenos días a todos y a todas, Hola, sí. profe, que yo entré último. Sí, las herramientas para mí son una estrategia muy importante, porque es como que cuando uno empieza a escribir, ¿no? Y uno tiene que apelar a ser sincero, ¿no? Sincero, sincera. A mí me ha pasado que por ahí he tenido errores y lo escribo en la narrativa, lo escribo porque eso también, al sentirme interpelada después, al escuchar por ahí los aportes de todos y todas, y bueno, y uno se pone a reflexionar, a analizar y a modificar lo que pensábamos. Entonces eso también es como que uno lee, después terminas de leer, obviamente hiciste como tu confesión, por así decirlo, pero me parece una herramienta muy, muy valiosa. Y lo mismo ahora nos pasa por lo menos me pasa con este trabajo del TP. Yo me ponía a pensar, o sea, esto te tiene que llevar a la sinceridad. O sea, si vos tomás un posicionamiento de implicarte y decir, o si querés que lean eso, o si tu implicancia sería hacer eso, o no, mejor lo hago porque... Y también podemos tener la ética de Kant y decir, bueno, no, ya está, hacemos que como que no pasó nada y ya pasó, y bueno, eso te lleva a interpelarte también si sos sincero, si vas a ser sincero o no, sincero o sincera, ¿no? Y eso también me pasa con la narrativa y nos pasa con el trabajo que estamos haciendo ahora. Y en cuanto, justo quería hablar hace rato y comentarle a Marina, que como te decía Rafael, cuando empezaste ya a hablar de la política y cómo está atravesado en la educación y todo eso, y más, nosotros trabajamos con Betty con documentos Drive, entonces ahí empezamos las dos a ver qué estamos escribiendo y como que ensamble coherentemente todo. Y cuando vos arrancás, y bueno, nosotros, por lo menos como nosotros lo pusimos, bueno, qué sé yo, tomar el posicionamiento y después desplazarlo con educación también, porque es la articulación
Y esto también, cuando empezás a leer, cómo te atraviesan los textos. A mí, por lo menos, cómo me interpeló Maliandi con la ética de Hartman y cómo es esto, ¿no? Cómo nosotros traemos ya algo arraigado a como una construcción social o algo arraigado, que es la ética del bien y del mal, de lo moral, de lo antimoral, ¿sí? Y eso está bueno. El texto de Maliandi a mí me dejó mucho aprendizaje, y después, bueno, con Melich y Ukuyen, ahí le das un encauce perfecto. Bueno, solo eso quería aportar. Una sola cosa, te estaba escuchando atentamente y hablaste de la ética de Kant, y me parece que hay una concepción equivocada respecto de la orientación de la ética kantiana. Prestale atención, ¿sí? Porque la ética kantiana es la ética del deber, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer la persona en ese caso es ir a la justicia y decir, yo me equivoqué, ¿no? Eso es lo que haría Kant, por el imperativo categórico que te dice que tenés que hacer lo que dice la norma, ¿no? Entonces nada, me quedé pensando en eso, y por las dudas, digo, antes de que pongan algo, un error conceptual, no sería feliz, ¿no? Prestar atención a esas cosas. Sí, esto del deber ser, de la obligación, de esta cosa imperativa, pero no es solo eso, es cómo te interpela todo esto, ¿no? Cómo te interpela y cómo tomas la posición y cómo la afrontás, y como dice Hartman, ¿no? Esto de la responsabilidad humana, esto del conocimiento del bien, o sea, del bien para nosotros y para la otredad, ¿no? En esta situación más compleja, ¿no? Y por eso le quería decir eso más que nada. Nosotros arrancamos ya así y bueno, fluyó. Sí, por ahí hay que tener también cuidado en los temas, porque algunas cosas son muy delicadas. Nosotros no hemos leído a Hartman, sino a través de Maliandi. ¿Sí? El tema es que bueno, el tema es poder comprender cómo esa evolución, entre comillas, que fue teniendo la ética, de algún modo va modificando no solamente las costumbres, sino también los modos de pensar la ética, ¿no? Fíjense que teníamos por un lado esa ética kantiana formal, ¿no? Que es como un molde, pero sin contenido. Entonces, a partir de las críticas que le hace Nietzsche a Kant, entonces ahí surge la necesidad de decir, pucha, lo digo así de campechana, ¿no? Soy humana, ¿no? Soy humana y no puedo solamente orientar mis acciones por el deber, porque hay momentos en que el deber no es lo adecuado, ¿no? Y al ser humana necesito orientar ese deseo también, ¿no? Oriento el deseo a partir del deber, está muy bien, pero hay deberes, como el deber de la obediencia o de vida, por ejemplo, que son deberes inhumanos, ¿no? Digo, torturar a alguien, matar a alguien, secuestrar a alguien. Es un tema que no puedo actuar por deber en un caso como ese, ¿no? Entonces, ahí es donde se une, en esa forma, en ese modelo sin contenidos, es donde Hartman de algún modo toma a Kant y a Nietzsche y hace esa tabla que llama ética material de los valores, ¿no? ¿Tá? Eso es un invento que tampoco tuvo demasiado éxito, por eso Maliandi lo retoma de algún modo y le pone el condimento de la ética de Kant, de la ética de material de los valores, es decir, una del deber, una formal y una material, pero le agrega los procedimientos dialógicos de la ética de la comunicación dialógica de Apple y Habermas. Entonces ves cómo hay ahí detrás un montón de otros autores que van trabajando, y a veces cuando uno no tiene la posibilidad, no podemos leer a Hartman, no podemos leer a todos los que trabajaron en ética porque se nos haría imposible. Queremos más o menos manejar la terminología de la ética, ¿no? Y por eso les traigo a estos mix, ¿no?
Pero lo cierto es que tampoco hay acuerdos, por eso existen tantas teorías sobre la ética, ¿no? Hay distintas orientaciones, distintos modos de comprender la ética, como hay distintos modos de comprender la política. De ahí la Como necesidad... Cushen da una buena definición así de ética, en la cual entran en juego todas las teorías, ¿no? Y entonces no es solo pensar en una conceptualización uniforme, sino ya en algo pluridimensional también menciona, y sí, da una buena conceptualización. Por ahí él lo pone, lo que tiene de bueno Cushen es que lo pone directamente en la docencia, ¿no? Lo pone directamente en el campo educativo, cosa que el resto de los autores obviamente no hace, a menos que sea Melich, pero la orientación de Melich es una orientación mucho más existencial, si ustedes quieren, ¿no? Él trabaja más que nada con la existencia humana, desde ese lugar. Toma el campo de la educación como un acontecimiento ético, si ustedes quieren. Pero es una ética mucho más originaria, ¿no? Es una ética más bien levinasiana, esa ética que piensa en el sufrimiento del otro, ¿no? Que se ancla ahí, que se ancla en los problemas de la viuda, el huérfano y el extranjero, ¿no? Como las categorías básicas para comprender el sufrimiento, ¿no? Para comprender la opresión, la exclusión, ¿no? Entonces esa ética de Melich es una ética más bien de la existencia humana, si ustedes quieren, anclada en eso más antropológico que tenemos los seres humanos, que es el estar en comunidad con el otro, con la alteridad, ¿no? Con el otro y la otra. Eso que de algún modo nos unió antropológicamente, ¿no? Como origen de la humanidad, como pensamos que fue el origen de la humanidad, ¿no? En el que no había necesidad de decir esto es mío, sino que todo lo que había era de todos y todas, ¿no? O que se repartía. Y ahí otra vez vuelvo, ¿no? Al inicio. Por eso hay ética, por eso hay política, ¿no? Porque hay desacuerdos. Al haber desacuerdos en los vínculos humanos, entonces necesariamente ese conflicto, ese desacuerdo, es el que genera la necesidad de tener una política, de tener una ética y de organizarnos desde esos lugares, ¿no? Algo que necesitamos trabajar mucho, sobre todo en la escuela secundaria, insisto en esto, para establecer un diálogo que nos permita descubrir que hay algo extremadamente correcto al dialogar sobre ética, al dialogar sobre política en la escuela, que es lo que de algún modo nos va a traer la posibilidad de comprender cómo manejarnos con la alteridad, ¿no? De escuchar, la posibilidad de escuchar, de no agredirnos, o de no agredirnos como se agrede, ¿no? En las redes, que parece que uno se vuelve como más valiente, ¿no? En las redes y puede llegar a decir cualquier cosa. Nada, bueno, eso. Marina, ¿estás levantando la mano o te quedó levantada? Dale, Marina. No, yo quería, bueno, primero agradecer a todas las compañeras y los compañeros por darme ánimo, porque en realidad es empezar, la verdad que nos estaba costando esa parte, pero lo que nos pasó es que con Cushen no nos habíamos sentido interpeladas, por lo menos para encarar este trabajo. Habíamos ido más para el lado de Melich, de Dussel también, pero... y esto tenía que ver con, también lo relacionaba con el tema kantiano, que en un momento lo habíamos comentado con mi compañera, porque este deber ser, bueno, voy a decir cuál era nuestra posición. Nuestra posición era asumir la responsabilidad de nuestra acción, pero no tanto desde o sea, más allá de que sí es innegable que juega este deber ser, la realidad es que nosotras tratábamos de imaginarnos en esa situación y decíamos, nosotros durante los diversos trabajos
hemos siempre dicho que teníamos que asumir nuestra responsabilidad y nuestra posición y demás, y después en este conflicto nos daba que no íbamos a poder sostener esa posición de hacer de cuenta que no pasó nada y que nosotros no tuvimos implicancia en ese caso, y nos poníamos también a pensar en la situación de la viuda. Entonces, en esa cuestión, nos parecía que independientemente de que sí sentíamos, bueno, nos habíamos hecho toda una película, la verdad, nos habíamos representado esa idea de, bueno, tal vez es la única sostén de familia, la farmacéutica, y está dejando a esos chicos como medio desamparados, pero no obstante esa cuestión, a nosotras por lo menos nos primó la situación de hacernos responsables de esa acción, entendiendo que no había intencionalidad de causar ese daño, digo. Y ahí se me puso en la cuestión pensar de, bueno, me estaría rigiendo solamente por lo kantiano, pero bueno, tampoco me iba a quedar muy satisfecha, o sea, no era lo que quería no decir nada. No estoy actuando por no sé si se entiende lo que voy. Sí, a nosotros nos pasó Entiendes, similar, pero bueno, es muy de nuestra personalidad, de mi compañera y de mí, y siempre nos surge lo de Levinas, ¿no? Decir, bueno, está lo kantiano, pero también está el decir, pobre señora cargando con la culpa, con que todos dicen, esta lo envenenó al marido, y todo, y decís, bueno, está bien, es un peso, tenés que decir la verdad, y también tenés que ayudar a la pobre señora, que ¿qué culpa tiene? Encima que perdió al marido, le echan la culpa. Es como que surge ahí una doble que decís, bueno, sí, hay que hacer lo que hay que hacer, pero también hay que ser, digamos, más humano. Está perfecto, chicas, quédense tranquilas que van bien. Digo, lo van a resolver por ese lado, ¿no? Se van a hacer responsables, pero no es que se van a hacer responsables desde el punto de vista kantiano porque es una obligación, sino por respeto a los derechos o a la posición de esa viuda que está siendo de algún modo sospechado su accionar, ¿no? Entonces van bien, tranquilas. No tienen obligación de usar los autores que usan sus compañeros y compañeras, ¿no? Si van a usar a Kant y a Levinas, está perfecto. Si van a usar a Aristóteles, está perfecto, siempre y cuando argumenten en función de buscar, por ejemplo, en Aristóteles ese justo término medio, ¿no? Y así con el resto. Si se van a sentar a dialogar, se van a ser responsables, pero se van a sentar a dialogar con todos los afectados, supongamos, en términos de Maliandi, o incluso en términos de Cortina también, ¿no? Digo, tienen muchas posibilidades para utilizar. Recuerden que son 3 páginas nada más, ¿no? Sí, el dilema es bastante interesante el que puso, profe, esta vez. A nosotras nos pasó con mi compañera, con Caro, que también hicimos lo que había mencionado un compañero de preguntar en nuestro entorno. Y yo le contaba a mi esposo, bueno, le leí el dilema, ella le leyó a su pareja también, y de primera las dos pensamos en hacernos cargo de la situación. Yo le decía a mi esposo, no fue intencional, yo no lo quise hacer, pero lo hice. Y el límite es la vida del otro, o sea, si yo ya lo dejé sin vida y encima están mirando a la viuda, no da. Pero vas a dejar a nuestros hijos sin mamá. Bueno, ya está, y tengo que asumir mi responsabilidad. Y a Caro le pasaba lo mismo, y me decía, ay, lo estaremos haciendo bien. Yo estoy convencida de lo que te digo. Si vos no querés seguir esa línea, vamos por los 2 caminos. Vos defendés tu postura y yo la mía. Pero era complejo. Cuando nos pusimos de acuerdo, después agarramos 2 autores y le metimos ahí. Muy bien. Con Irene, profe, cuando surgió esta primera discusión sobre qué postura tomar, empezamos a hablar de todo lo que se habló hasta ahora, y teniendo en cuenta los distintos factores, y después cuando tomamos las decisiones empezamos a pensar, además, ¿cuántos años nos pueden dar? Porque es negligencia, no lo hicimos a propósito. Y empezamos a hablar de eso y nos quedó la duda, ya nos habíamos ido para el lado, ya está, ya sabíamos que, pero claro, empezamos a ver cuántos años nos pueden dar. Aparte nos estamos entregando, estamos declarando por nuestra propia voluntad, se toma como negligencia, o sea, no tiene que ser culposo. Y ahí empezamos, ya nos fuimos para el lado jurídico después de que, no sé si a otro grupo le pasó. Bueno, ves, ahí
te venía como anillo al dedo, Cortina, ¿no? Que habla de los vecinos de la moral. Claro, obvio, porque están vinculados entre sí, lo jurídico con lo religioso también, ¿no? Así que, bien. Cintia, ¿querías decir algo? Sí, no, lo que yo quería aportar es esto de que con mi compañera también lo que pensamos es, bueno, basarnos en 2 autores, por ejemplo, como es poco, lo que hay que escribir, digamos, son 3 carillas, y a partir de ahí, como posicionarnos a partir de ellos, ¿no? Y ahí, bueno, nos resultó más fácil y más llevadero, digamos, poder trabajarlo así, que no es que es necesario abordar a todos los autores, sino, bueno, nos especificamos en ellos. También con las dinámicas pasa eso, que uno siente que tenemos tantos autores que decís, hay un montón de cosas por decir, y si querés hacer el punto de vista de cada uno, no llegás a ninguno. Entonces decís, bueno, elijo el que va más por mi forma de pensar, y también a nosotras nos pasa, a mi compañera y a mí, que tal vez por no querer dejar nada afuera, nos excedemos y termina siendo un resumen, y decís, bueno, no, la Clara, ¿cómo se lo explicarías a un amigo? Porque al amigo no le haces 8 carillas. Le tenés que explicar más o menos, mira, leí tal cosa, leí tal otra, con mis palabras te digo así. Es medio decir así, bueno, elijo un par y se lo explico a un conocido, a ver cómo sería más claro. Irina, ¿querías decir algo? Sí, profe, que nosotros, bueno, nos pasó eso con Nico y nos basamos bastante en Javier Echeverría, puede ser, si no estoy mal, y sobre todo cuando habla de este otro, cuando termina mi responsabilidad o cuando empieza mi responsabilidad sin quererlo sobre el otro. Y a Cushen. Más allá de que después citamos a Melich también, bueno, y algo de Kant, pero es como que nos basamos bastante en Echeverría. Más que nada por esto, dónde empieza mi responsabilidad para con el otro y dónde termina esta responsabilidad, hasta dónde infiero yo en el otro. Verónica. Hola, ¿qué tal? En principio, bueno, me quedé un poco pensando en todo lo que se había dicho antes, ¿no? Y pensaba, por lo menos para mí, lo que me está resultando más productivo de toda la materia y de otras materias que también vengo cursando en conjunto, es esto del posicionamiento, ¿no? Porque cuando hablaban los compañeros de repente de una acción que realiza uno en su trabajo, ¿no? Como docente, que quizás es cuestionado, como decía Marina, la posibilidad de poder fundamentar, ¿no? De posicionarse y decir, bueno, mirá, yo estoy haciendo esto por este motivo, porque considero esto de esta manera, y poder plantearlo, y me parece que todas estas materias nos están dando una posibilidad de poder construir esas ideas que me parece que van a ser muy productivas en nuestro trabajo, ¿no? Y pensaba esto, que yo de repente no solo se lo planteo muchas veces por ahí a los directivos, desde un inicio en las propias planificaciones, ¿no? Que uno hace en la fundamentación, tratar de poner ya el posicionamiento que uno más o menos va a tener, y también luego con las familias, ¿no? Cada vez que, ahora por ejemplo en la virtualidad, no sé, de repente un tema de ESI, ¿no? Que es un tema que muchas veces, como con las cuestiones más políticas, hacen algún ruido en las familias, siempre plantearle a las familias, bueno, nosotros vamos a trabajar esto porque lo consideramos desde este lugar, con esta importancia. Me parece que eso es fundamental, y esto de la ética obviamente viene a sumar a todo este posicionamiento que uno toma, ¿no? Y también respecto a esto que decís vos justo de ESI, para mí es que en general hay como una desinformación también muchas veces de nosotros los docentes, en el sentido de que si nosotros no estamos bien capacitados tampoco podemos explicar bien a los papás, y tampoco, digamos, se arma como toda una bola de desconocimiento que en realidad no es que, digamos, no enseñas cosas fuera de lo normal, fuera de lo que se espera, pero siempre está lo adoctrinan para esto, lo adoctrinan para lo otro. Pero si vos lo pensás en un sentido, digamos, les haces un favor, les enseñás a los hijos de ellos un montón de defensas, de cosas que son de ayuda. Hay un montón de otras que yo tal vez no estoy de acuerdo, pero no por eso, digamos, no respeto lo que hay que enseñar, pero decís, bueno, informémonos también nosotros
para informar a ellos. Está bien si tienen su punto de vista y desde casa quieren darle otra vuelta a lo que hacemos en conjunto, pero siempre, o sea, trabajamos en conjunto, la escuela con la familia, porque ambos educamos. Entonces decís, bueno, también es un poco de eso que decíamos, de elegir para qué lado u otro, como se dice, pero también es un poco de saber todo lo que hay para elegir. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien tiene...? ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Sebas, adelante. Que me deja sensaciones encontradas escucharlas, lo que harían mis compañeros o compañeras, porque en primer momento lo que yo pensé fue decir, sí, me entrego, pero esto es en teoría, no es lo mismo en la teoría y la práctica. Yo me lo puse a pensar en hoy, me está pasando a mí, ahora, en este momento, ¿qué hago? Entonces, y también es un dilema es un problema con dos soluciones, es me entrego o no me entrego. No importa si me dan 10, 20, 50 años, o si la viuda me perdona o no me perdona. Es me entrego o no me entrego. Pero a su vez también hay que pensar las consecuencias. Una vez se dice, bueno, me dan 1 o 2 años en la cárcel nada más. Pero, ¿saben lo que es 1 año solo en la cárcel? En este país, 1 año o 2 días en la cárcel. ¿Saben lo que es? Debe ser una locura terrible. Desde las mayores atrocidades, violaciones, todo lo que puede llegar a hacerte en una cárcel. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta, porque en la teoría yo también digo, hoy yo digo, sí, me entrego, más vale, el dolor que debe tener la viuda por mi culpa debe ser terrible, me entrego, por supuesto. Ahora, ¿estoy dispuesto a pasar todas esas atrocidades en la cárcel por un error? Porque yo no sé si me va a perdonar, si no me va a perdonar. Entonces me pongo a pensar todas esas cosas también. Y es súper difícil, pero hasta lo escucho a los compañeros y las compañeras y hasta me siento culpable por haber decidido no entregarme. Eh, pero es terrible, es una decisión que es terrible pensarla hoy en nosotros, en este momento ahora. Es terrible, es súper difícil. No, Bueno, bueno, pero si lo pensás, siempre es más fácil decidir, digamos, sobre un supuesto de vida, o siempre es más fácil ver las cosas en la vida de otro. Sí, Está bien claro. que uno sabe lo que haría, decís, bueno, yo sí lo haría, pero sabés que no es fácil. Eso es digamos, uno de los puntos de vista que pusimos. Nosotros sabemos qué es lo correcto, que, digamos, según lo correcto del deber hacer, pero también para nosotras, para lo que sería nuestra herencia, digamos, moral, es lo que hay que hacer. Pero bueno, nadie dice que no es difícil. Todos sabemos la teoría de la vida y vamos a ver cómo se podría llevar a cabo, claramente. Por eso yo decía, en teoría, claro, me entrego, por supuesto, ahora. Si hay que hacerlo, ¿lo hago o no lo hago? Ahí ya es otra cosa. Lo que pasa, Seba, es que ahí lo que intervendría, cuando vos tenés la situación, como también dice Teresita, enfrente, que te afecta directamente a vos, no que estás opinando sobre una situación hipotética o sobre la situación de demás. Se activa el sentido de preservación que tiene tu cuerpo, que te va a proteger a vos de un posible daño. Entonces, también hay que tener en cuenta ese factor que hoy no lo ves porque estás lejos del problema, es hipotético. Pero el sentido de preservación del cuerpo que hace que nos mantengamos protegidos a nosotros mismos, en ese momento va a intervenir. Y entonces, ¿qué pasaría? Porque hasta ahora no se tocó ese tema, pero del punto de vista del cuerpo y las reacciones que tiene el cuerpo, el sentido de preservación sería muy importante para tomar una decisión como esa, llegado el caso. Entonces, por eso te escuchaba a vos, y sí, en eso tenés razón. También la escuchaba a Teresita, pero bueno, si le tenemos que dar un nombre, sería ese. El sentido de preservación que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestra mente para protegernos de un posible daño, claro, se activaría en ese momento decisivo donde vos vas a tener que en un segundo tomar una decisión que, según lo que vos estás planteando, te llevaría a, por ejemplo, estar en una cárcel y que te pase todo lo que te podría llegar a pasar. O quizás no. Entonces ahí chocarían la fuerza y ganaría tu sentido de preservación o tu sentido moral o ético. Y ahí por eso nosotros también lo fundamentamos en Epicuro cuando habla del dolor y del placer. También. Entonces, también, sí. Pusimos eso también, del dolor y del placer. Entonces, es súper complicado. No, y tengan en cuenta otra cosa. Tengan en cuenta otra cosa. También es cierto que no entregarte
te va a generar algo así como un sentimiento de culpa, algo psicológico, algo que tiene más que ver con ese daño que uno mismo se puede hacer, no que una misma se puede hacer. Eso tampoco lo estamos, como estamos pensando en la ética, pero la ética que va por el lado del deseo, también está pensando en eso, ¿no? Y si no me entrego, y si esa mujer va a la cárcel, y si la que padece todo esa es esa mujer que va a la cárcel, de todas maneras me voy a estar haciendo daño a mí misma por no entregarme, porque, a ver, no estoy queriendo decir que esto sea algo que les ocurre a todo el mundo, porque si no, no existiría la ética. ¿Para qué queremos la ética? Pero sí estoy diciendo que en algún momento algo de esa culpa, ¿no?, que nos caracteriza como seres pensantes, como seres sentientes, debería salir a la luz. Ahora, yo no sé si me entregaría tampoco. Pero bueno, pero es algo que estoy pensando, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? No es una decisión así rápida. Hay que conversarlo, ¿no? Como hicieron por ahí Gloria y Betiana, ¿no? Que fueron, no, Betiana no era. Sí, creo que sí. Bueno, no importa. Como hizo una pareja que fue y le leyó a sus propias parejas, preguntándole qué haría, ¿no? Qué posición tomaría, ¿no? Es un ejercicio interesante, me parece. Pero bueno, a no desesperarse. Esto es un ejercicio práctico de resolución de caso o de intención, ¿no? Como decía por ahí Nico, van para un lado o para el otro, deciden entregarse o no. Pero lo importante acá no es lo que decidan, aunque sería bueno que se posicionen, sino que en ese posicionamiento argumenten correctamente con los autores. O adecuadamente, no sé si será correcto, ¿no? Adecuadamente. No es algo políticamente correcto, como se suele decir. No es que tienen que decir lo que diría el discurso, ¿no? Posiciónense, pero lo más importante de ese posicionamiento va a ser el argumento, ¿no?, que utilicen. Y para eso necesitan a los autores. ¿Ah? Profe, sí, una cosa. Retomando lo que decía recién Nico y Sebastián y Teresita, la realidad es que nosotros nos estamos posicionando desde una lectura, desde un caso hipotético, porque en el caso que fuese verídico, ninguno se sentaría a preguntarle a la mujer, ¿y qué hago? ¿Me mando al frente o no? Primero vas a recurrir a seguramente un abogado que te asesore y vas a saber bien cuáles son tus causas, cuáles son tus consecuencias o cómo te podés salvar para no ir a la cárcel, y de acuerdo a ese asesoramiento recién ahí vas a tomar, más allá de una mirada ética, un dolor que te puede causar decirlo o no decirlo como una carga personal, que nosotros de hecho lo pusimos, una culpa que no te dejaría dormir o te generaría después otros problemas, porque esa culpa está dentro tuyo, esa angustia, y va a despertar otras cosas. Uno no lo va a ir a hablar primero con tu familia, vas a buscar creo que un asesoramiento legal, vas a ir a la justicia, y recién ahí, después de todo eso, vas a pensar un poco en tu posición como ser humano ético y moral, porque vas a buscar esto, y vas a saber en realidad cuáles son tus penas, porque vos al estudiar quizás ya sabés cuáles son tus penas, al equivocarte o no equivocarte, que nosotros las desconocemos porque no estamos dentro de esa rama. Entonces es como que nada, nosotros lo estamos haciendo una mirada muy humanística, como quien dijo, o no sé cómo decirlo, tipo barrial, así, muy precaria. No es que estamos entrando, no sé, en un caso si fuese que estaríamos estudiando abogacía. Estamos desde otro lado. Bien. Jenny. Estaba pensando, yo creo que va como por la subjetividad de cada uno, y como yo concuerdo, o justo ahora como decía el compañero, de eso es fácil en un caso hipotético hacerse cargo, y obviamente que uno sabe que va a haber consecuencias, y cada uno actuaría de diferente manera, uno correría al abogado, otro a la familia, otro a la viuda. Creo que todos dispararían, cada uno dispararía para donde se le ocurra, no sé.
Pero bueno, a veces nosotros, yo tomé, o sea, con Betty no lo dudamos porque yo ya no pasé por esta situación, pero he pasado por situaciones críticas, muy críticas, y donde, no sé, digo, tomo esto y hago esto y bueno, pero ya sé, previamente, no sé, o sea, las consecuencias no van a ser livianas, no me van a perdonar, obviamente voy a tener cárcel, pero cuántos años, no lo sé, pero bueno, es también esto, como uno puede vivir, nosotros, ¿no? Nos sentimos interpeladas así, hay gente que no le pasa nada y vive asesina y vive lo más normal que es así, ¿no? La vida, ¿no? O sea, depende de la persona y la subjetividad de cada uno. Pero hay personas que la culpa no nos van a dejar vivir. Entonces eso se vuelve una psicosomatización y eso te podés volver a enfermar y te enloquece y muchas cuestiones. Entonces por eso por eso depende de cada uno. Y esto de decir que sabemos consecuencias, sí, yo no podría vivir con eso. Entonces es algo que por ahí una vez me había enfermado y estaba en el médico y me dijo, bueno, pero señora, le vamos a tener que operar. Bueno, sí, estas son las consecuencias, Era, bueno, era una semana de vida, un mes de vida, un año de vida, básicamente eso. Bueno, opéreme, le dije, pero yo ya sabía de antelación cuáles eran las consecuencias. Pero lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, no, yo esto no se lo quiero hacer pasar a mi familia. Entonces, bueno, dije, no, opéreme. Después, hablando, después el médico me dice, pero mire señora, que esto no es como comprar unos zapatos. Bueno, me dio el tiempo para pensarlo, pero mi decisión ya era clara. Entonces, bueno, después volví con mi papá y bueno, le hizo la pregunta que yo no me animé a preguntarle en ese momento. Y le preguntó él, y si fuese su hija, ¿lo operaría? Y lo pensó 1 segundo, 2 segundos y le dijo que sí. Bueno, listo. Pero yo ya había tomado la decisión, o sea, era como que iba porque iba, no sé. Pero bueno, sabía las consecuencias, las tenía muy claras. Pero bueno, por eso mismo decía, va en la subjetividad de cada uno y cómo se podría vivir con eso. Y sabemos que muchas personas, viendo de la psicología, se enferman por estas cuestiones. Solo eso. Hay otros que viven sin culpa. Como los asesinos, las personas que matan, viven sin culpa, no les pasa nada y a la larga obviamente les pasa, pero bueno. A colación de lo que estamos discutiendo, a mí me hizo acordar al pasaje de la película Relato Salvaje, cuando el pibe atropella a un peatón y vuelve a la casa y se arma toda esa discusión y dilema entre el padre, la madre, el abogado, sobre si hacerse cargo o no del homicidio. O sea, ¿cómo termina, no? Interesante, Rafa, también esa peli. Bueno, ¿qué más? ¿Estamos entonces por hoy? Bueno, entonces, insisto, sean felices, buenos y buenas, y si no pueden ser las dos cosas, como dice Seba, sean felices. Sean felices. Bien. Buen fin de semana. Nos encontramos la semana que viene, entonces. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, profe.